Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Qué bueno que estén aquí con nosotros en este tercer día del año 2024. Hoy, miércoles. Sí, miércoles 3 de enero. Milicen. Así es. Y bueno, el año ha comenzado con muchas actividades. Bastante activo, ¿va? Sí, Sí. que no hay caravana todavía. Sí. Los partidos políticos. Hoy, por ejemplo, el presidente de la República va a tener una agenda bastante amplia, Sí. que incluye viajar a Pedernales para participar hoy de la inauguración de algunas obras construidas por su gobierno y mañana de la llegada de un buque lleno de... Un crucero, el primer crucero, Cabo Rojo. Pasajeros a Pedernales, Sí. el primero Así es. en llegar a ese territorio que, como ustedes saben, ha sido uno de los puntos clave de la política gubernamental en materia de impulsar el turismo. Así es. Fue Pedernales el primer destino donde se trasladó el presidente Luis Abinader una vez Resultó electo, claro. Resultó electo y allí se reunió con los distintos sectores de allí. Así es. Ahí tenemos ese acontecimiento hoy de ese crucero y parece que se le ha preparado un buen programa para los visitantes que lo van a durar, creo que son 5 horas. Sí, es lo que se estila en ese tipo de turismo. De turismo, esas 5 horas la van a aprovechar para visitar algunos lugares emblemáticos de la zona, como Bahía de las Águilas, por supuesto. Bellísima Bahía de las Águilas. Irán también a Pelimpito, que es una montaña arriba de donde se ve un hoyo. Sí, con un clima divino. Divino. Sí, es divino. Es divino. No se parece a Constancia, Jarabacoa. No. Ni mucho menos de los países de clima templado, ¿verdad? Pero comparado con otros climas y hace microclimas que hay aquí, es divino. Bellísimo y diversa. De allí. Y bueno, la gente irá, algunos irán ahí, otros se bañarán, algunos harán 2 cosas o 3 al mismo tiempo. Y parece que también algunos vendedores de artesanía se trasladarán a la zona a ver qué les sale. Claro. Digo no trasladarán porque todavía no hay una artesanía bien desarrollada en Pedernales. Sí, pero este es un punto de inflexión importante que definitivamente tendrá un impacto económico y social, no solamente en Pedernales, sino en toda la región sur. Ese es el plan estratégico que tiene el gobierno de a través de Pedernales ir desarrollando el sur. De entrada ya esto es una noticia muy positiva a Adalberto Grullón, porque la fase previa implicó que el gobierno destinara recursos importantes a obras que se están haciendo en esa comunidad. El caso, por ejemplo, del acueducto de Pedernales, que le hemos estado dando seguimiento y cada vez que viene aquí el director de INAPA o el senador, le preguntamos, dígame, ¿cómo va eso? ¿Se avanzó o no se avanzó? Además, el tema de algunas carreteras. Yo creo que es muy importante, en el caso, por ejemplo, de este crucero que es operado por una empresa norteamericana y que está destinado a un turista que no está buscando encerrarse en un hotel, que es, por ejemplo, el turismo que se caracteriza en la región este. En el caso del sur, donde hay una vegetación bellísima, el caso, por ejemplo, de Bahía de las Águilas que tú mencionas, es un turista que quiere vivir una experiencia distinta. Y yo creo que el hecho de que se esté apostando a este tipo de turismo también es importante. Claro, eso implica a Adalberto Grullón que el Estado tiene que seguir haciendo esfuerzo en el tema de la conservación de las áreas protegidas, porque ese es el tipo de turismo que atrae a estos cruceristas. Así que enhorabuena para Pedernales y para toda la región sur. Así es, porque hay que recordar que la playa principal o las playas más hermosas de la zona forman parte de un parque nacional, el Parque Jaragua. Sí, el Parque Jaragua. También forma parte del parque. El hoyo de Pelempito. Jaragua. Pero está un lugar que se menciona muy poco y que es maravilloso, interesantísimo. ¿Cuál? La Laguna de Oviedo. Ah, la Laguna de Oviedo. Pero ellos no irán tal vez a la Laguna de Oviedo. Bueno, puede ir un grupo. Sí, pero yo me imagino que se van a ir creando, como se llama en turismo, circuitos, o sea, algunas rutas. Y digo por el tiempo, no sé si le va a alcanzar el tiempo a alguno para ir a la Laguna de Oviedo, que es una laguna impresionante porque se trata de un lugar, un refugio de aves migratorias en esa zona, hermosísimo, rodeado de manglares y además con varios cayos pequeños que son refugios también de aves, de animales silvestres, porque también está la iguana. Sí, muchas iguanas. Que es propia de esa zona. Ese hábitat, ¿verdad? De esa zona.
belleza hay. Sí. El gobierno tiene retraso en alguna de estas cosas. Por ejemplo, la carretera Enriquillo Pedernales, ya no hay justificación para que eso se prolongue más y no se termina. Esa obra comenzó en el gobierno pasado, no en este, el gobierno pasado. Pero ahí el contratista ha fallado. Ha fallado y nadie le reclama, parece, le tienen miedo. Porque, ¿qué otras cosas puede justificar si repetimos? Esto es, Pedernales está en el centro de la política turística del gobierno. Sí. Y macroeconómica, si tú Sí, quieres. sí. Estamos hablando de poder impactar en la calidad de vida también de la gente de esa región y del país. ¿Qué explica que ese tramo de carretera no haya sido terminado? Bueno, no es un tema de recursos. Fíjate que se están desplazando mucha gente ya a Pedernales, muchos dominicanos y dominicanas, y también turistas. Hoy, por ejemplo, ya desde hoy comienza a viajar en la comitiva, que es amplísima, porque el gobierno ha invitado a medios de comunicación, a personalidades clave, para que vayan a recibir el crucero que llegará mañana. Bueno, esa es una de las tantas noticias que hay. El presidente Abinader ayer también estuvo bastante activo. Yo te he dicho, y varias veces me dicen, que el gobierno, la oposición falló al comenzar a decir que esto no eran Palazzo y Picasso. Ah, sí, fue una estrategia fallida. Fallida porque ahora el presidente está inaugurando. Mira, este fin de semana son 10 obras que va a inaugurar. 10 obras, oigan eso. En 2 días. Sí. Bueno, no este fin de semana. A partir de hoy, y mañana. 10 obras. Y ayer estuvo en eso. También. Y estuvo también reunido con distintos sectores, se reunió con el sector del medio ambiente, y se habló de cambio climático y de medidas a adoptar para contrarrestarlo. También el presidente emitió un decreto para regular la publicidad estatal. Me parece interesantísimo este decreto, porque delimita las funciones, los objetivos de la publicidad y el uso de ella para fines, limita el uso de ella para fines partidarios, políticos partidarios. Y esto que lo haga un presidente que apenas reelegirse es sumamente importante. No, eso no tiene precedentes. La cultura política y la historia reciente demuestra lo contrario, que en los años electorales aumenta el gasto, y no siempre es un gasto de calidad a nivel general, pero también aumenta el tema, la inversión en publicidad que se hace. Y yo estoy de acuerdo contigo, esto es una decisión que no tiene precedentes y que demuestra coherencia en el tema de cómo el presidente Abinader ha colocado como su buque insignia la transparencia. Apuntar a eso creo que es una muy buena intención. Ahora tendremos que vigilar que efectivamente se cumpla. A mí me gustaría, Adalberto, que además de quedarse en el fondo, se cumpla la forma. Yo siempre he sido muy crítica de la forma en que el Estado hace publicidad aquí, que es una publicidad que lo que hace es que promociona a los funcionarios, a los incumbentes de turno, y que muchas veces se desaprovecha el espacio para tú llevar la información puntual a la ciudadanía. El caso, por ejemplo, del sector salud, al que le damos seguimiento. Hay mucha gente que no sabe cómo hacer proceso, cómo reclamar servicios, derechos. Y tú ves que las entidades se anuncian y lo que hacen es que promueven al funcionario de turno en vez de explicarle a la gente cómo hacer esos procesos. Sí, el decreto lo plantea. Y te dice cómo por eso digo que espero que se quede no solamente en la forma y se pase al fondo, como establece efectivamente el decreto. Porque el decreto también está diciendo. La publicidad estatal tiene que ser para promover las instituciones. Claro, para las promover causas. Para informar a la población de todo aquello que la población debe de reconocer. Y debe otorgarse la publicidad con criterios colectivos, o pensando en el interés colectivo y social, y no para ayudar a los periodistas o a los amigos de los periodistas para encubrir esto. Está prohibido. Ni tampoco para presionar, que también en la historia reciente vimos cómo hubo comunicadores importantes que tuvieron que salir de los medios de comunicación porque se usaba la publicidad estatal como una medida de cohesión. Está diciendo que no. Sí, eso es lo que está diciendo, pero digo yo. Hay que decir también, señoras y señores, hay que decir esto. Los medios están inundados. Ay, pues están inundados. De falsos periodistas. Sí, los llamados influencers. Y comunicadores. Claro. Y ustedes van a buscar cuál es el seguimiento que le da a la población a esto, y es nulo. O el alcance que tiene. El alcance que tiene es nulo. Entonces tienen que hacer. Pero tienen colocaciones ninguna empresa millonarias. privada coloca así. No.
Tiene que Si tener no, un tú dices, criterio. mira, acá, ¿quién tú llegas? ¿Cuál es el público que quiero llegar? Sí. Pero el decreto que tiene fuerza de ley, Sí. establece eso, regula eso, sí, Milice. sí, Y usted claro. dice, mira, el contenido tiene que ser este. Sí. Las limitaciones que usted tiene son esto para colocar publicidad. Y eso Lo es que correcto. yo no vi en el decreto, lo que no aparece es sanciones específicas y duras que deberían de estar ahí. Pero bueno, te da un arma a quienes quieran vigilar esto para reclamar, para exigir, y a la población también, para exigir mayor calidad del contenido de la población. Nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de tránsito. Sí. Óyeme, ¿por qué no hay una campaña agresiva Sí. para educar a la población sobre la ley de tránsito Sí. y la necesidad de respetarla Claro. en el país, de concienciación? Entonces, son temas como eso lo que tenemos nosotros que impulsar, que desarrollar. Aquí se criticó de que el Ministerio de Salud Pública no había hecho ninguna campaña para prevenir enfermedades infectocontagiosas, y no es así. La vi. Pero que dengue, fue muy tímido y aumentó la colocación después, pero el Ministerio de Salud Pública es un excelente ejemplo de cómo no se hace un uso estratégico de la comunicación, Adalberto. Y es que ahí tampoco hay dinero para... Tú vas a otros países y tú prendes la televisión y tú ves que justamente en el tema sanitario es donde hay mayor concentración, hay anuncios, hay una promoción constante de lo que se debe o no se debe comer, de estilos de vida saludables. Aquí todo eso brilla por su ausencia, Adalberto. Así es. Vamos, damas y caballeros, a otro tema. Sí. Óyeme, Milice, hoy se cumplen 4 días, casi 5 ya. días, de que las autoridades informaron sobre un operativo en el que cayeron abatidos 3 personas y otra herida de gravedad en un motel de Santo Domingo, que está por ahí por la avenida la 30 de Mayo, cerca donde está un centro de formación de la CAS, de formación sindical, que hay ahí según las imágenes que mostraron las autoridades. Allí, dentro de los caídos, hay 2 militares activos. Activos, dígalo duro. Y hay un tercero que formaba parte de la DNCD. Cayeron. Dicen que este último era el chofer personal del director de la DNCD. Yo no entiendo por qué a 4 días de ese acontecimiento las autoridades no han procedido a un sometimiento a la justicia si eso es necesario, a una aclaración pública de todo lo que pasó y a presentarle a la ciudadanía evidencia de que esta gente formaban parte, como ellos han dicho, de una banda de criminales que hacían de todo, traficaban con drogas, de todo. Pero ¿y las evidencias de eso? Claro. ¿Cuáles son las víctimas de esa banda? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las evidencias que tenían? ¿Cuándo comenzó la investigación y dónde termina? Sí, claro. ¿Qué pasa con esto? Óigame, ese acontecimiento ha creado revuelo en el país. Y aunque fue el sábado... sí, previo a Año Nuevo. Previo a Año Nuevo. Sí. El sábado 30, ¿verdad? Sí. Que ocurrió el hecho. Óigame, todavía no tenemos una versión completa de los acontecimientos. Y los rumores, las especulaciones abundan. Por ejemplo, esto de que el de la DNCD que cayó era chofer del director. Pero eso es gravísimo. Sí. Y eso es fácil de constatar, sí o no. ¿Por qué no aclarar esto? Y si era verdad, ¿qué pasó con eso? ¿Qué falló en el reclutamiento, en el seguimiento de esta persona? Porque si es así, esta persona tiene información privilegiada y demasiado claro. Para los organismos investigativos. Eso tiene que aclararse, ¿no te parece? Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. Y llegó el tiempo de que lo hagan. Sí, tiempo ha habido y además es justamente la ausencia de información lo que da lugar a la especulación. Entonces, a mí también me ha llamado la atención que tantos días después las autoridades no presenten una versión, pero con pruebas, no puede ser un simple relato. Claro. Como tú dices, debe de demostrar se tenía información o no de esta banda, habían sido sometidos o no, se le había hecho alguna amonestación en el pasado. O sea, yo creo que la opinión pública merece, Adalberto Grullón,
tener una versión contundente y con pruebas, y como tú dices, lo más importante, que eso no se quede ahí, sino que también vaya a los tribunales de la República. Y usted sabe que Adalberto no está creyendo la versión de que hubo un intercambio de disparos. No, porque imagínate, ¿y De cómo que fue que la banda creerlo? enfrentó a la patrulla policial. No. Porque no hay evidencia. No hay policía herido, no han presentado policía herido, no han presentado una bala que chocara, aunque sea con un automóvil o con una pared del otro lado, ¿verdad? No ha habido evidencia de qué es lo que pasó. Entonces tienen que aclararlo. Y corresponde aclararlo no solo a la policía, también al Ministerio Público, que tiene que estar investigando este caso. Pero investigándolo hasta cuándo. Sí, no puede ser eterno. Tienen que informar a la población qué ocurrió, qué ha pasado con esto. Y repito, si hay secuestro, hay un secuestrado. Hay una víctima, hay una víctima. Si hay atraco, hay víctimas también, atracada. claro. Si hay extorsión, tiene que haber una persona extorsionada. Sí. Entonces nada de esto se ha presentado, nada de esto se sabe. Es un misterio alrededor de ese tema. Así es. Hay otro asunto, Millicent, que ha sido debatido, está siendo debatido en la opinión pública, y que a mí me parece que es un caso también grave, interesante, que hay que tratarlo. Se trata del apresamiento de un pelotero joven de 22 años. Muy joven, muy joven. Muy joven, de apenas 22 años, Wander Franco, un muchacho que tiene un contrato multimillonario en los Estados Unidos para jugar pelota. Pues este muchacho, con dinero, llegó al país, se plaza por todos lados, y también con pocas ideas en la cabeza y poca conciencia de la responsabilidad que implica ser famoso en cualquier sociedad. Se dedicaba, según la denuncia que se ha presentado, a buscar muchachitas y a tener relaciones sexuales con ellas, menores de edad. A veces con la complicidad de padres. Sí, la participación, madres, claro. Con la participación de ellos. Sí, sí. Porque aquí nadie es nada. Y además eso se veía como algo normal. Probablemente muchos jóvenes estén envidiando a este pelotero que puede hacer cosas. Claro. Que ellos no pueden hacer por falta de recursos. Por un tema de dinero. Por un tema de dinero. Entonces los tribunales tienen que actuar frente a esto. Claro. El muchacho se había huido a la querella, pero finalmente se presentó en Puerto Plata, donde tiene una querella por abuso sexual, por haber tenido relaciones con una menor. Y hoy debe conocerse la medida de coerción. Ayer se presentó ante la Fiscalía y hoy debería de conocerse, o sea, ayer formalmente que se presenta ante la justicia, por la Fiscalía allí en la justicia. Y hoy debe de conocerse el juicio de fondo. No es el único caso. No, claro que no. Tiene otro. Pero ¿por qué es interesante que se actúe frente a esto? Cuando una persona famosa, porque sale en los medios de comunicación, porque milita en un partido político o lo que sea, cuando comete un error, es más grave que lo cometa un ciudadano común. Por la capacidad de reproducción que tiene. Sí, ¿no? La influencia, la incidencia, claro. Entonces, con él tiene que ser muy duro para que la población sepa que no se puede relajar con esa ley. Ahora tenemos una ley que prohíbe las relaciones sexuales y el matrimonio infantil, como lo llaman. Y todas las chicas o los chicos que tienen menos de 18 años son muchachos y muchachitas. Y la ley lo contempla así. Y ningún adulto puede abusar de esta población, de adolescentes y niñas y niños. Sí, estos casos son importantes porque deben de ayudar, siempre y cuando estén precedidos por una actuación correcta de las autoridades, a desconstruir ese imaginario. Y tenemos que aprender, las menores de edad no se tocan, Adalberto Grullón. Y el hecho de la participación de los padres y de las madres también es relevante. En el caso de la madre de la menor de edad, ella también fue sometida a la justicia, fue detenida. Y eso es importante también, que muchas familias dominicanas se vean en este espejo. Aquí lo más interesante es que yo veo, Adalberto, tú me corregirás, que la sociedad ha ido avanzando desde el punto de vista de cómo estos casos consternan, indignan. Esta era la práctica, el día a día de muchas comunidades, y lo estamos viendo aquí porque Wander es famoso, pero en cuántas comunidades rurales, cuántas menores de edad no están en una situación similar. Y urbanas también, pero digo rural porque a veces lo rural
tiene menor posibilidad de que se reflejen sus necesidades en los medios de comunicación, pero sí pasa aquí en los barrios capitaleños. Claro. Entonces, ojalá que este caso Adalberto Grullón sirva justamente para aportar a ir desconstruyendo ese imaginario cultural y para sentar precedentes a nivel de justicia. Hemos avanzado, sí. pero todavía tenemos retraso significativo. Sí. Yo oigo en los medios de comunicación a periodistas, a comentaristas, sobre todo del área deportiva, diciendo que le han cogido a esos muchachos que le quieren hacer un daño. Y el daño lo está haciendo él. Él mismo se lo hizo. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a abusar de una menor, claro. aunque la menor ande desnuda en la calle. Ni aunque los padres digan que sí. Y aunque los padres digan que sí. Es que no, claro. es que la ley lo prohíbe sí. y lo sanciona. Y parece que este caso va a sí. llegar y va a servir de ejemplo para que no se repitan situaciones como estas. Sí. Para que la gente aprenda que no es correcto, aunque sea una tradición cultural en la República Dominicana hacer esto, y que tenemos que cambiar, que llegó el momento de cambiar la actitud. No se trata de carne fresca de una niña, de bueno, yo tengo cuarto, puedo hacer lo que me dé la gana. No, así no. No se debe. Sí, porque el otro elemento es que la impunidad del poder, y a veces un poder económico, que hay gente que cree que porque simplemente es famoso y rico hay que chancearlo. No, en este caso del pelotero yo también he escuchado eso que tú dices, de gente, no, porque él es muy joven, que está comenzando su carrera, que no, que lo que lo quieren extorsionar. No, señores, violó la ley, y si violó la ley, tiene que asumir las consecuencias. Y peor para este muchacho, ya él ha tenido conflicto. Sí, tiene antecedentes, Alberto. Y no ha cambiado, ¿no? Claro, no ha cambiado, claro, ¿no? sí. Entonces, bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Serán los tribunales los que tendrán que decidir la suerte de este muchacho que troncha su carrera deportiva. Lamentablemente. Parece una promesa nacional. Sí. Con apenas 22 años en Mídice, y ganando ya millones y millones de dólares. Ya usted sabe. Damas y caballeros, tenemos que hacer una pausa y a regresar nuestro segmento de la entrevista en primer plano. Hoy con la participación de Nora Elizabeth Sánchez Padilla. Ella es la coordinadora general de Participación Ciudadana, entidad que ya no necesita presentación.